El abogado responde, último jueves de cada mes, en Más de Uno La Mancha, empezando ya la temporada 23-24 y hoy con presencia de Ángel Muñoz Rodríguez, de Cobo Serrano Abogados, experto laboralista de nuestros vecinos abogados. Muy buenos días, Ángel. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días. Porque la actualidad es la que manda y hoy el tema que hemos escogido es que el pasado mes de junio entró en vigor la nueva regulación de los permisos retribuidos para los trabajadores, consecuencia de las medidas de conciliación laboral y familiar introducidas por el Real Decreto Ley 5/2023. Y quiero preguntar al abogado cómo quedan esos permisos retribuidos tras la norma. ¿Se introducen nuevos supuestos en los que el trabajador pueda solicitar un permiso retribuido? Pues efectivamente, lo que hace la norma es, por un lado, introducir nuevos permisos y, por otro lado, ampliar la duración de los permisos que ya existían y también los supuestos en los que el trabajador se puede amparar para solicitar este permiso. El ejemplo más claro de esta nueva regulación, al ser el supuesto que con diferencia más se está dando y que por tanto el que más controversia genera, es el permiso retribuido en caso de accidente o enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario, etcétera. En estos casos, el Estatuto de los Trabajadores lo que establecía era que el trabajador tenía 2 días de permiso, sin especificar si eran días naturales o laborables, siendo el convenio colectivo el que podía ampliar y concretar esta duración. Es decir, había convenios colectivos que decían que en ese convenio en lugar de 2 eran 3 y que en vez de días naturales eran días laborables de efectivo trabajo. Y también decía que para poder disfrutar este permiso, la persona que sufría el accidente, la intervención, la hospitalización, etcétera, tenía que ser un familiar hasta 2º grado, por consanguinidad o afinidad. Es decir, que un trabajador lo podía solicitar tanto si ingresaban a su hijo como si ingresaban a su nuera, ¿no? Y lo que hace ahora la norma es, por un lado, ampliar la duración de estos permisos pasando a 5 días, por lo que aquellos supuestos en los que el convenio colectivo establecía que eran 3, aunque ese convenio colectivo siga vivo y no se negocie el nuevo hasta dentro de un par de años, pues se aplica la norma más favorable. En este caso serían 5 días de permiso por estos supuestos. Y además lo que hace es que amplía y concreta el derecho que genera este permiso. Ya no solo son los parientes de 2º grado por consanguinidad o afinidad, sino que también introduce la posibilidad expresamente de que genera este derecho a aquellas personas que convivan con el trabajador en el mismo domicilio, aunque no tengan una relación de parentesco o dependencia y requieran el efectivo cuidado de este. De esta forma que, si quien convive con el trabajador no es un familiar de hasta 2º grado, pero sí convive en el mismo domicilio y precisa los cuidados, también serían supuestos en los cuales podría solicitar este permiso y por tanto sí que es cierto que se amplía bastante este tipo de permisos retribuidos. Estos son los que se han ampliado, pero hay nuevos permisos que se han incorporado. Sí, hay algunos permisos nuevos. Los más significativos es, por un lado, el permiso de hasta 4 días al año, que se puede disfrutar incluso por horas o por días por causa de fuerza mayor cuando es necesario por motivos familiares urgentes. Esto que en la práctica ya se venía produciendo, lógicamente, si a un trabajador pues le llamaban del instituto que su hijo había tenido un accidente, pues iba a ver qué había ocurrido, ¿no? Pero luego siempre había polémica en si ese era retribuido o no retribuido, había que compensar, no había que compensar, y entonces ahora lo que se dice es que en estos supuestos son 4 días al año retribuidos, siempre que se den las circunstancias, y que también se puede, como digo, pues por horas. Y otro de los supuestos también, otro permiso también que se introduce es el nuevo permiso parental para el cuidado de hijos, que se podrá disfrutar hasta que el hijo cumpla 8 años. Este permiso, que tiene una duración de 8 semanas, bueno, en realidad en el año 2023 son 6 semanas y ya para el año que viene, el 2024, serían 8 semanas, es un permiso que no es transferible, no es como la maternidad, que la parte o paternidad, que la parte no obligatoria se puede ceder al otro progenitor, y se puede, y como digo, serían 8 semanas al año, y no es retribuido, no, el que lo disfrute no va a percibir ningún tipo de retribución. Parece que este tipo de permiso lo que se pretende o lo que más se va a utilizar para aquellos supuestos en los cuales que inmediatamente después de la maternidad, pues el trabajo tendrá maternidad, lactancia, vacaciones, pues aquel que quiera podrá disfrutar de otras 8 semanas más, si bien lógicamente pues sin cargo a la empresa y sin cargo a la seguridad social. Y abogado, además de estos permisos retribuidos para la conciliación de la vida laboral y familiar, una de las medidas que más se solicita por parte de los trabajadores es tanto la reducción de jornada como la adaptación de la misma. ¿Qué diferencia existe entre ambas figuras? La reducción de jornada, que por cierto hay una modificación que entra en vigor ahora el 1 de octubre sobre el cómputo de cotizaciones a efectos del cálculo de jubilación y otras prestaciones para aquellos trabajadores que a lo largo de su vida laboral han tenido contratos o reducciones de jornada o contratos a tiempo parcial
que si quieres también ahora comentamos, es una de las medidas, como digo, la reducción de jornada más habituales. Y la diferencia entre reducción y adaptación, aunque el objetivo es el mismo, que es conciliar la vida laboral y familiar del trabajador, pues la reducción se puede solicitar con un mínimo, es decir, como mínimo tiene que ser de 1 hora, y con un máximo, como máximo tiene que ser de 4, en trabajadores a jornada completa, con la correspondiente reducción del salario. Y se debe de pedir dentro del horario habitual del trabajador. Si un trabajador trabaja, por ejemplo, de 9 a 4 y de 9 a 2 y de 4 a 6, pues puede pedir la reducción de jornada de 2 horas y solicitar solamente jornada intensiva por la mañana, de 9 a 2. O puede solicitar 5 horas y trabajar de 10 a 1. Es decir, dentro de esa jornada y con esos límites de mínimo 1 hora y máximo 4, es un derecho absoluto. Lo puede solicitar, el trabajador decide la concreción horaria, el porcentaje de jornada a reducir, y la empresa lo tiene que conceder siempre. Mientras que la adaptación lo que pretende es, sin reducción de jornada, adaptar el horario a las necesidades de conciliación. Pero claro, esa adaptación no puede ser como la reducción, que al no tener una reducción de salario, pues no puede ser universal, no puede ser absoluta. Hay que poner en relación, cuando se solicite, las necesidades de la persona trabajadora con las necesidades organizativas de la empresa. Imaginemos, por ejemplo, una residencia de mayores que tienen que trabajar los 365 días al año. Según cuadrante, pues si trabajan 7 días y descansan 2, unos días descansarán el lunes y el martes y otros días el miércoles y el jueves. Pues habrá trabajadores que puedan solicitar: yo quiero adaptar mi jornada, quiero trabajar solamente de lunes a viernes porque no tengo con quién dejar a los niños el fin de semana, porque soy una familia monoparental, por cualquier caso. Pues habrá que analizar ese caso concreto, ver si se puede dar o no se puede dar, porque aquí la empresa, por ejemplo, sí puede argumentar que es muy difícil contratar trabajadores exclusivos de fines de semana, y por tanto ese conflicto puede dar lugar a denegar esa solicitud. Hay que ver cada caso concreto, hay que ver si existe el otro progenitor o no, si trabaja los fines de semana o no, hay que ver cada caso concreto. Esa es la diferencia entre la reducción y la adaptación, que la reducción implica pérdida de salario y no se puede denegar en ningún caso, y la adaptación pues sí que depende de cada caso y se podrá denegar, pero es muy importante tener en cuenta que no se puede denegar por denegar. También la norma establece un procedimiento en los casos en los cuales no se pueda conceder en los términos que solicita el trabajador. Hay que iniciar un periodo de negociación, hay que proponer alternativas. En todo caso, siempre es conveniente, sin duda en estos casos, llegar a un acuerdo sin pasar por el juzgado, porque dejar la resolución de un tema tan sensible como este a un juez, pues es un poco como jugar a la lotería. Y ha comentado, he oído bien, que a partir del 1 de octubre hay una modificación en el cómputo del periodo cotizado en los casos de contratos a tiempo parcial. ¿Puede matizar, puede explicar cuál es exacta esa modificación? Pues sí, mira, Marcos, los contratos a tiempo parcial tenían lo que se llamaba un coeficiente de parcialidad. Esto significaba que en función del porcentaje computaban como cotizado un periodo determinado. Mientras que un trabajador a jornada completa, por un año cotizado, tenía por un año trabajado a jornada completa, se computaba un año cotizado a efectos de jubilación. A un trabajador a tiempo parcial, con una parcialidad de 20 horas, por ejemplo, pues había un coeficiente y no le computaban un año, a lo mejor le computaban 9 meses. Por tanto, se daba la circunstancia de que cuando un trabajador, para acceder al 100% de la jubilación, por ejemplo en este año 2023 se necesitan, si tienes 38 años y medio cotizados, te puedes jubilar con los 65 años y percibir el 100%, pues un trabajador que hubiera cotizado dentro de esos 38 años, 10 años a jornada parcial, pues no le computaban 38, le computaban 29, por ejemplo, o 30 o los que correspondieran. Con el perjuicio que eso tenía, porque no se podía jubilar con 65, va a tener que esperar más tiempo y además no va a tener derecho al 100% de la base, va a tener derecho al 80 o al 85. Entonces esta modificación, esta situación se modifica tras una sentencia del Tribunal Constitucional, y ahora se incorpora una modificación en la Ley General de Seguridad Social y considera cotizado el mismo periodo tanto a tiempo completo como a jornada parcial. Es decir, que un trabajador que ahora tenga 38 años cotizados a jornada completa se va a considerar 38, y el que los tenga a jornada parcial también. Eso es lógico, ¿no? Porque era como gravar doblemente a los trabajadores que tenían un contrato a tiempo parcial, porque por un lado cotizaban menos y por otro lado pues su porcentaje sobre su base cuando se jubilaban también era menor.
Ahora va a seguir, lógicamente, habiendo diferencias entre un contrato a tiempo completo y un contrato a tiempo parcial, porque el que cotiza por 2.000 pues tendrá una jubilación en función de su cotización, y el que cotiza por menos, pero el cómputo de los años se va a efectuar del mismo modo, tanto sean jornadas completas como jornadas parciales, que es algo muy importante porque sobre todo la parcialidad afecta mucho más a mujeres que a hombres, y era donde más se veía que había una diferencia muy importante en las jubilaciones que se estaban generando en los últimos años. Y abogado, no tenemos ahora mismo habilitado el WhatsApp, pero sería seguro una pregunta recurrente por parte de nuestros oyentes, siguiendo la actualidad. Ha habido estos días bastante polémica en el ámbito político a cuenta de la famosa reforma laboral en Grecia, donde se han eliminado los límites de jornada. Parece que se introducen jornadas de hasta 13 horas y de hasta 6 días a la semana. ¿Qué opinión le merece esta reforma? ¿Y esto se pudiera imponer en España o es pues difícil? Difícil. Bueno, de todas maneras, Marcos, es que estamos en un momento donde a los políticos les da igual decir la verdad. Parece que todo vale. Cualquiera, por muy importante cargo que tengas en el gobierno, puedes decir cualquier barbaridad sin que pase nada. Por ejemplo, todo lo que se ha venido diciendo de la reforma laboral, que en prensa, en televisión, por parte de la vicepresidenta, es que es totalmente incierto. No es verdad, como muchas de las cosas que dice. Pero bueno, en cuanto a lo que ha ocurrido en Grecia, esa reforma de Grecia, que parece muy llamativo, porque parece que dice todos los titulares, pues que se establece una jornada de 13 horas y una jornada de 6 días a la semana, que van a trabajar 78 horas y tal. Lo único que hace esa reforma en este sentido es que limita, es decir, lo que viene a decir es que no se podrán trabajar más de 13 horas para aquellos supuestos en los cuales pues haya un pluriempleo. En España eso no existe. En España un trabajador puede perfectamente trabajar 8 horas de repartidor en turno de mañana y otras 8 horas por la tarde de vigilante de seguridad en el Carrefour. Trabaja 16 horas al día, cotiza por el periodo trabajado y no hay ningún problema. Lo que ocurre es que en Grecia pues hay mucho más pluriempleo, entonces lo que hace es limitar. Ningún trabajador va a poder estar trabajando más de 13 horas, ni va a poder trabajar más de 6 a la semana, pero el límite sigue siendo lo mismo, 40 horas a la semana y 5 días a la semana. Por tanto, lo que hacen es limitar ese pluriempleo, no es que establezcan una jornada de 13 horas. Mi opinión, yo creo sinceramente pues que Grecia no es un ejemplo de nada. Sí creo que es necesario que en el mercado laboral, en la regulación de las relaciones laborales, pues exista un control por parte de la Inspección de Trabajo, lógicamente por parte de los juzgados y tal, pero tampoco entiendo que es el férreo control que está tratando de imponer el actual gobierno y en los últimos años, pues beneficie de verdad al mercado laboral. Hay ejemplos que yo creo que tendría que privar un poco, la situación no es la misma que hace 20 años o 30 años, un poco la autonomía de la voluntad de las partes. Por ejemplo, en asunto de horas extras, hay un control exhaustivo, registros de jornada, ¿por qué un trabajador, si quiere, no va a poder trabajar 100 horas o 200 extras mientras se le paguen y se coticen? ¿Por qué se tienen que limitar a 80 al año? Claro. Insisto, si se pagan y se cotizan, quien quiera, que sean voluntarias, quien quiera que las haga y quien no, que no las haga. ¿Por qué tanto control con los horarios, con los descansos entre jornadas, con los descansos semanales, con la desconexión digital? Hay que hacer un descanso entre jornadas, como mínimo 12 horas, vale. Si yo, ¿por qué trabajo en un almacén y un día salgo a las... el turno de tarde falla un trabajador, si a mí me interesa doblar, ¿por qué no voy a poder hacer el turno de tarde, salir a las 10 y al día siguiente incorporarme a las 6 de la mañana? ¿Por qué tengo que esperar hasta las 10? Si me lo pagan y quiero hacerlo, vacaciones, pues lógicamente todo el mundo tiene que tener sus 30 días de vacaciones, pero por una circunstancia concreta, ¿por qué yo no voy a poder hablar con mi empresa y decir, este año yo quiero irme 20 días y quiero sustituir el turno de vacaciones ahora me vas a pagar, ¿te interesa? Vale, pues te pago y te cotizo. ¿Por qué no va a poder hacerse este tipo de situaciones? Está claro que hay que tener sistemas de control, que no se pueda obligar a los trabajadores, que el tema de sindicatos quizás más técnico, pero ¿por qué para determinadas cuestiones, negociaciones, expedientes y tal, en empresas que no tienen representación sindical, tengo que no puedo llegar a un acuerdo con mis trabajadores? Tengo que pasar primero por los sindicatos, que si tengo un centro en Madrid y otro en Ciudad Real, tengo que pedir permiso y negociar con la Federación Estatal de Sanidad de no sé qué. O sea, ese tipo de cosas yo entiendo que parece que en determinadas cuestiones pues se trata de los trabajadores como si no tuvieran capacidad de defensa o como si fueran un poco, bueno, no sé, como si fueran tontos, ¿no? Pero bueno, que ese es otro
ese es otro debate. Pues sí, sin duda, y lo que habría que apelar es eso, a la libertad de decisión y a la flexibilidad, y que cada uno decida si más horas.